Un saludo muy especial para todos, bienvenidos una vez más a estos temas maravillosos de la familia en el corazón de Dios. Continuamos entonces en Efesios 6, versículos del 1 hasta el 3, porque estamos hablando ahora sobre el mandamiento de los hijos. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Específicamente hasta ahí es el mandamiento de los hijos. Sin embargo, quiero leerles hoy el versículo 4 porque quiero entrar en un tema que me parece muy importante. El verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hemos venido diciendo que es importante que nosotros como padres tengamos claro que es nuestra responsabilidad la educación de nuestros hijos, ¿ya? Que hemos dicho cuál es el mandamiento que Dios demanda de ellos, que es obediencia y honra. Es lo que Dios pide de nuestros hijos, pero que sería imposible que ellos cumplan con este requisito si nosotros como padres no los instruimos en la obediencia, en la disciplina. Hemos hablado ya sobre lo importante de esto, hemos hablado de la vara de la corrección, hemos hablado de lo opuesto a la obediencia. Estuvimos viendo ayer el retrato de un hijo rebelde y hoy quiero continuar con un tema importante, porque cuando la Biblia dice: padres, no hagáis entrar en ira a vuestros hijos, creo que se está levantando una generación sola, fatigada, una generación de hijos solos, desatendidos, muchos frustrados a causa de papá y mamá que están trabajando, porque ya hemos dicho que la sociedad promueve hoy en día el amarnos a nosotros mismos tanto, de tal manera que incluso los mismos hijos pues están sobrando para las personas. Hemos dicho que la familia es el centro crítico de la sociedad y que es un semillero de actitudes morales, económicas, de valores, de la fe en Dios, que hemos dicho también que si la familia va bien, pues la vida va bien, y que si en casa o en la familia las cosas no van bien, pues todo se va desmoronando. Y cuando hablamos de desmoronar, tenemos que hablar de que nuestros hijos son los más afectados cuando hablamos de toda la desintegración de lo que representa el hogar, la familia, a causa de las ideologías, las tantas enseñanzas diferentes que se dan, y nos hemos salido, por supuesto, de lo que es el patrón divino y que Dios quiere para el hogar. Entonces les decía que a causa de todo esto, y como hay papás y mamás que les interesa más sus propias metas, sus compromisos, sacar adelante sus estudios, sus carreras, papá y mamá están muy enfocados en que sus hijos no sean un obstáculo para sacar adelante sus proyectos. Entonces los hijos que tenemos hoy en día están como enojados y amargados, y cuando yo pienso en esto, entonces viene a mí ese versículo 4 de Efesios 6 donde dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque hijos solos, hijos que no son atendidos, pues son hijos que están llenos como de resentimiento y que pasan por toda clase de situaciones en sus vidas. Me identifico como con esto porque personalmente lo viví, ¿no? Fui una niña que de pequeña, a causa del divorcio de mis papás, pasé mucho tiempo sola, y yo en mis rabias y en mis enojos yo salía a maltratar a otros niños afuera, porque me daba como celos ver a otros niños que sí tenían papá, mamá, otros niños que los recogían en el colegio y a mí no. Entonces como que cuando veo la palabra diciendo: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, me identifico con eso por esa situación. Cuando decimos que hay hijos que están turbados, enojados, amargados, tenemos que decir que entonces son hijos criados sin amor, porque recordemos que la palabra nos enseña que el padre que ama, pues a su hijo lo disciplina, y si lo está disciplinando es porque lo está cuidando. Entonces un hijo descuidado, un hijo que se deja a hacer sí mismo, como le dicen a uno, a cómo le sienta, cómo evoluciona, cómo le puedan ir yendo las cosas, es un hijo solo que va a caer en muchas situaciones. Ayer veíamos el caso de Absalón, en el caso de los hijos de David, hablamos de los hijos de Elí y de los hijos de Samuel, y tenemos que decir que ellos hacen parte de esa generación de hijos de papá y mamá que están tan ocupados haciendo tantas cosas, entre otras, sirviéndole a Dios, que hacen que
finalmente sean hijos descuidados. Y en contraste con eso tenemos la palabra de Dios, que es muy clara cuando nos dice que tenemos que criarlos en amonestación del Señor. Entonces, si nosotros como padres tomamos la decisión de ser fieles a lo que Dios nos manda, sabemos que tenemos que tomar una determinación, así como lo hemos dicho, que la tomó Josué cuando dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Esto habla de ser un 100% comprometidos con Dios. El sistema de Dios en casa nos va a funcionar si es un sistema aplicado al 100%, si es un sistema aplicado 50% al mundo, 50% lo de Dios, pues no creo que vayamos a ver mucho éxito. Entonces hay dos cosas importantes que como padre nosotros no podemos perder, y una es enseñarles la verdad de Dios y la otra es demandarles que la obedezcan. Dos cosas que son simples y sencillas, y que Dios en palabras muy simples y en un mandamiento nos dice cómo debemos hacer. Entonces nosotros tenemos que tener claro que nuestros hijos, nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarles a que se desarrollen como personas que le temen a Dios, como personas que desarrollen sus valores, que aprendan a hacer las cosas bien hechas. Entonces, nosotros, para poder instruir a nuestros hijos, tenemos que tener claro que debemos vivir los principios de Dios nosotros. ¿Con qué moral? También lo decíamos ayer. David, por ejemplo, no pudo reprender a sus hijos, y que ya está asesinato había dentro de su misma casa, pero él ¿con qué moral lo iba a reprender si realmente él no era un hombre de testimonio y él había hecho lo mismo? Entonces, para que no hayan como esas áreas en las que nosotros tengamos que quedar callados y no podamos reprender o disciplinar a nuestros hijos, debemos aprender a ser nosotros entonces tan íntegros y tan vividores de la palabra como tal, porque hemos dicho muchas veces que la palabra convence, pero el testimonio definitivamente arrastra. Entonces, el sistema que Dios a nosotros nos enseña para educar a nuestros hijos es obediencia. Entonces tiene una recompensa, y la desobediencia, por supuesto, merece una corrección y una disciplina. Cuando hablamos de los métodos que existen para corregir a nuestros hijos, también decíamos cuando comenzábamos este tema que muchos padres se debaten entre enseñarle a sus hijos las ideologías modernas, la moral del mundo, tomar los principios que el gobierno rige de la educación, lo político, y decíamos que ninguno de estos tiene un término medio, no se ponen de acuerdo. Y entonces hoy en día, a causa de que revolvemos tantas ideologías para enseñarle a nuestros hijos, nos estamos enfrentando a hijos que están como fuera de control, que no tienen autogobierno, y los padres están desesperados intentando gobernar a sus hijos, disciplinar a sus hijos, porque no han sabido y no han tenido claridad con qué lo vamos a hacer. Y entonces, en muchos casos, se toman medidas muy aterradoras, como las que yo quiero hablarles hoy. Es que cuando decimos que hay muchas maneras de ayudarnos con nuestros hijos según la sociedad, porque para nosotros, los que estamos conectados con estos temas, tenemos que tener claro que el método definitivo tiene que ser la palabra de Dios, pero cuando empezamos a revolver tantas cosas, pues nos encontramos entre tantos métodos el médico, el sistema médico, con el que nos ayudan a criar a nuestros hijos. Y es que nos encontrábamos estudiando todo este tema de los hijos, cómo es de fácil hoy en día tener los hijos aplacados o prácticamente dopados con medicamentos que se le dan a los niños, porque tenemos un diagnóstico que dice que los niños que tienen déficit de atención por hiperactividad deben ser medicados. Esto comenzó en un boom como en los 90 para más o menos Estados Unidos, y otros países empezaron con esto, y se volvió muy común que los niños que llamamos hiperactivos entonces sean medicados, o podríamos decir dopados. Y entonces, claro, en los medicamentos como estos, los padres encontraron una opción para tener a sus hijos tan tranquilos, que no nos den la lata, no nos quiten mucho tiempo y nos dejen hacer nuestras cosas porque tengo un niño quieto. Pero es triste pensar cuando vemos en qué se basan los médicos hoy en día, por ejemplo, para enviar o diagnosticar ese tipo de medicamentos. Yo quiero leerles un listado que encontré sobre la base en lo que los médicos hacen ese diagnóstico. Mire lo que dice, hablando de los niños, ¿no? Dice:
Entonces, en un listado como de 20 puntos, si el niño cumple con 6 de estos requisitos, entonces para los médicos que diagnostican el déficit de atención por hiperactividad, el niño es apto para tomar el medicamento. ¿Y cuáles de esos 6 debe encontrar usted? Por ejemplo, dice, pone poca atención a los detalles, se distrae fácilmente, no escucha cuando se le habla, no sigue las instrucciones, no termina lo que comienza, tiene dificultad para organizarse, evita tareas que demandan esfuerzo sostenido, pierde sus cosas, se mueve de un lado a otro, nunca juega en voz baja, actúa como si fuera impulsado por un motor, habla mucho, responde antes de que la palabra finalice, y yo no sé a usted, pero en eso que yo acabo de leer, literal, yo identifico a mis hijos y estoy segura que usted identifica a los suyos y que también ese somos usted y yo. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí para contarles una anécdota, recuerdo mucho cuando en mi época escolar, cuando había anuncio de que había reunión de padres, mi mamá siempre tenía que sacar más tiempo de lo debido porque la reunión de padres se acababa y a mi mamá siempre le decían, la mamá de Luz Adriana, por favor que se quede, porque fui una niña que nunca pude quedarme callada, que nunca pude quedarme quieta y que de hecho aquí entre nos les cuento, estudié todo el bachillerato con matrícula condicional. Un día la rectora del colegio se sentó y literal se puso a llorar y me dijo, es que yo ya no sé qué hacer contigo porque el contraste tuyo me confunde. Yo era de unas notas excelentes, yo era la que organizaba las semanas culturales, las semanas deportivas, pero nunca me pude quedar quieta, nunca me pude quedar callada y tengo que confesarles que hasta el día de hoy no he podido. Pero gloria a Dios que mi mamá nunca le dio por llevarme al médico a que me comenzara con algún medicamento y me volviera una drogadicta, porque eso es lo que pasa con los niños que empezamos a tratar cuando se nos salen de control y que no sabemos literal qué vamos a hacer con ellos. Entonces los médicos también intervienen a ayudarnos supuestamente en lo que es la crianza para poder que los niños estén quietos, y es triste ver las estadísticas de adolescentes que en la niñez fueron tratados con este tipo de medicamentos, que cabe resaltar que son tipo 2 en Estados Unidos, por lo menos están al mismo nivel de la cocaína. Y cuando decimos que hay adolescentes que fueron tratados con estos medicamentos en su niñez, entonces esos adolescentes normalmente tienen una tendencia a consumir antidepresivos, y hay un porcentaje muy alto de adultos que en su niñez fueron tratados con estos medicamentos y que tienen muchos intentos de homicidio. Entonces, están tratando de engañadamente de sosegar a sus hijos, de tenerlos quietos, pero definitivamente no es el caso. Muchos médicos dicen que los niños tienen esos trastornos de hiperactividad o de ese déficit de atención por hiperactividad, porque dicen que es que hay algún trastorno en el embarazo, que mala alimentación, que seguramente la madre en el embarazo consumió alcohol, drogas, culpan a la genética, luego dicen que es hereditario, o finalmente leí un informe que el médico decía, es que no sabemos qué pasó, pero creemos que algo salió mal. Y cuando yo leía la palabra algo salió mal, definitivamente yo dije, claro, es que lo que sale mal es que nos hemos salido del patrón divino, del patrón de Dios para criar a nuestros hijos, y entonces hemos implementado métodos incorrectos que hoy en día además están dejando una generación que desde pequeña ya está acostumbrada a tomar medicamentos tan fuertes y que les es muy fácil entonces sostenerse en una drogadicción. Entonces hay una generación a causa de eso, de padres que no disciplinan, de padres que no dan el consejo, y de una generación que se levanta sin querer atender a esa corrección. Nosotros vemos una generación descontrolada. Fuera en la sociedad uno ve a jóvenes que con toda la facilidad le faltan al respeto a los guardas de tránsito, a la policía, incluso les estamos dejando hijos a los profesores en el colegio que nadie los puede controlar. Yo encontraba una carta de un profesor que, harto de la situación con sus estudiantes, hizo una carta de renuncia y él dijo, yo renuncio porque hoy en día los maestros le temen a los superintendentes le temen a los miembros del consejo le temen a los padres le temen a los hijos,
y los hijos no le temen a nada, porque lastimosamente una generación que se levanta sin disciplina y sin corrección es una generación que no le teme a nada, ni siquiera a Dios, y ahí tenemos que plantearlo la situación. Entonces quiero dejarles esta reflexión muy importante, porque no podemos permitir que médicamente nuestros hijos sean tratados para ayudarnos a corregir en algo que Dios está interesado y que nosotros podemos hacerlo. Quiero darles las gracias por acompañarnos. Hoy estoy sola y aparentemente sola porque mi esposo está detrás de cámaras grabando. Hoy propuso que grabara el tema yo sola y aquí lo estoy haciendo, así que espero que les sirva mucho esta reflexión. Un abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos.